Bueno, pues vamos a empezar entonces. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos en este evento para celebrar el 11F, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es un evento organizado por el Instituto de Neurociencias, que es un centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y del CSIC, del Consejo Superior de Investigación Científica. Y pues estamos aquí para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Y cuál mejor manera de celebrarlo que dar espacio para que mujeres científicas, investigadoras, os cuenten un poco cosas que están haciendo? Vamos a tener 5 investigadoras que nos van a contar muchas cosas sobre nuestro cerebro. Van a hablar de dolor, por ejemplo, de genes, de evolución, de memoria, todas cosas que son, pues, yo creo, muy interesantes, porque nuestro cerebro es lo que utilizamos todos los días, en todos los momentos. Y vais a poder, lo que creo que es interesante es que podéis tener ocasión de preguntarle todo lo que queráis. Y lo vais a poder hacer en 2 momentos. Después de las charlas que dan, podéis preguntar todo lo que queráis. Y también vamos a tener al final de las charlas un evento de speed dating, es decir, que las ponentes se van a quedar aquí en las sillas y podéis acercaros y preguntar así de forma más íntima, más personal, todo lo que queráis saber. Entonces, antes de empezar, primero, dar las gracias a mis compañeras que han organizado conmigo el evento, especialmente Sandra, Rebeca y Elena. Y nada, antes de escuchar a las mujeres investigadoras, estoy muy emocionada de presentar, para una introducción y bienvenida, a Juana Gallar, catedrática de UMH, y muy emocionada de decir la primera directora del Instituto de Neurociencias, así que ¿cuál mejor introducción para este evento que Juana? Juana, te doy la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso. Muchas gracias, Silvia. Quiero empezar dando las gracias a quienes han trabajado mucho para organizar este evento que estamos celebrando hoy aquí. Gracias a todas, Elena, Rebeca, Silvia y por supuesto Sandra, porque trabajáis mucho en muchos aspectos del día a día y uno de esos aspectos en los que os esforzáis en particular es en promocionar, en dar visibilidad al papel que tenemos las mujeres neurocientíficas. Así que gracias por adelantado y por supuesto gracias a quienes hoy nos van a traer esa muestra. Son claros ejemplos a seguir y por lo tanto personas a las que hay que agradecer muchísimo que nos sirvan de guía y en particular que sirvan para quienes estén pensando o pensándose si merece la pena iniciar o continuar en la carrera investigadora, en dedicarse a la ciencia. No quiero extenderme mucho, simplemente decir que a mí lo que más me gustaría es que este tipo de eventos no tuvieran que celebrarse, que fueran innecesarios, que fuéramos todos de verdad tan iguales, que fuera absolutamente impensable tener que celebrar un día que a mí me gusta nombrar en plural. Me gusta decir que es el día en el que celebramos el papel de las mujeres y las niñas en la ciencia. Y me gusta decirlo en plural porque esa es la mejor manera. Trabajar juntas es la mejor manera de asegurar que vamos a ser exitosas en la promoción de nuestro trabajo. No es necesario decir que las mujeres somos necesarias en el mundo, pero no solo en el mundo en general, por ese papel que clásicamente se nos ha otorgado y que biológicamente tenemos, como es el de la procreación, y dar continuidad, por tanto, al ser humano, a la humanidad, sino que nuestros cerebros son tremendamente valiosos para dar valor al futuro. Somos creativas, somos conservadoras de nuestro entorno, somos a la vez muy imaginativas a la hora de encontrar soluciones a los problemas y, ¿por qué no decirlo?, somos exactamente igual de inteligentes
que cualquier otro ser humano. Así que no hay nada que nos impida, excepto las cortapisas quizás irreales que se nos puedan poner, para desarrollar todo nuestro potencial en el ámbito de la ciencia. Hace ya 10 años aproximadamente, Agnès Guard, que es catedrática de Fisiología en la Universidad Pablo de Olavide, escribió un opúsculo, un pequeño libro que se llamaba algo así como «La ciencia es cosa de chicas, pero no es cosa de mujeres todavía». En aquel momento estaba creciendo el número de mujeres que se dedicaba a la ciencia y en particular a la neurociencia. Ella es neurocientífica, como todas nosotras, y creo que ese todavía se está cuajando y ahora ya somos un porcentaje que empieza a ser significativo y que empieza a ser igual. Y en eso es en lo que tenemos que seguir. Y yo siempre animo a todas aquellas que de verdad sientan la curiosidad por promover el conocimiento y por crear nuevo conocimiento, que se acerquen a la ciencia. En el Instituto de Neurociencias estaremos encantados de dar la bienvenida a todas las personas y en particular a aquellas mujeres que estén dispuestas a caminar en ese terreno. No os quito más tiempo porque lo importante ahora, como decía antes, es escuchar esos ejemplos que están muy bien elegidos. Además, gracias de nuevo a todas las que os habéis ofrecido voluntarias para mostrarnos esa contribución a la ciencia que se hace con ese punto de vista, en este caso, femenino. Gracias a todos por venir y, lo dicho, gracias sobre todo a las organizadoras y a nuestras oradoras esta tarde. Muchas gracias, Juana. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la primera charla de Elena Pérez Montoyo, que va a hablar. Su charla se intitula Paciencia la mía. Y nada, con muchas ganas de escucharte. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Bueno, pues como hemos introducido ya, estamos aquí para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y yo soy neurocientífica, doctora en neurociencias desde hace un año, aunque ya llevo aproximadamente unos 10 años dedicándome a la neurociencia. Y aunque llevo todo este tiempo, a día de hoy mis amigos y mis familiares siguen preguntándome, muchos de ellos, pero ¿tú a qué te dedicas? ¿No? O sea, ¿qué significa realmente ser neurocientífica y qué es lo que tú haces en tu día a día? Entonces creo que contaros mi experiencia personal y mi trayectoria durante todos estos años puede ayudaros a tener una visión un poco más específica de qué es lo que hacemos las neurocientíficas. Empiezo con mi trayectoria académica. Yo estudié psicología y he de admitir que antes de ser científica no sabía que quería ser científica, realmente no era mi sueño desde que era pequeña. Pero es verdad que durante la carrera conocí el caso caso clínico del paciente Henry Molaison y este caso me fascinó realmente. Este hombre en los años 50 se sometió a una cirugía porque tenía grandes ataques o graves ataques epilépticos, entonces se sometió a una cirugía en la que le extirparon parte de los lóbulos temporales, que era donde se producía esta epilepsia. A partir de ese momento, Henry pudo continuar su vida, pero desde ese momento en adelante nunca más pudo volver a almacenar nuevos recuerdos. Entonces se le conoce como el hombre que vivió sin memoria. Y la doctora Brenda Milner fue la psicóloga que estudió a este paciente y gracias a los estudios de Brenda Milner hoy en día conocemos mucho sobre cómo funciona la memoria y ella se le conoce como la fundadora de la neuropsicología, ya que fue de las primeras personas en acercar la psicología a la ciencia y la neurología y la psicología. Entonces, yo con este caso realmente quedé bastante fascinada.
No obstante, yo, como no consideraba trabajar en ciencia, hice mis prácticas en un hospital psiquiátrico y ahí fue donde realmente me di cuenta de que, a pesar de pensar que conocía mucho, no sabía muy bien cómo funciona el cerebro y me di cuenta de que tampoco se sabía todo, ¿no? Entonces, ahí fue donde me di cuenta de que yo quería estudiar más que dedicarme al tratamiento o al diagnóstico de estos pacientes. Yo quería conocer qué es lo que pasa en esos cerebros, ¿no? Entonces fue cuando ya decidí hacer el máster en neurociencias y posteriormente empecé mi tesis, empecé mi etapa predoctoral, ya que me gustó bastante tanto la temática que había estado tratando durante el máster como el grupo en el que había estado. ¿De qué trató mi tesis? Pues curiosamente acabé estudiando esta región, el hipocampo, que no sé si lo he dicho antes, pero es esta región que le extirparon al paciente HM, que sabemos que es una estructura imprescindible para poder almacenar recuerdos. Y además, como veis en el dibujo, está bien conservada, en este dibujo, está bien conservada entre diferentes especies. Pero también sabemos que la memoria no depende solo del hipocampo, sino que está distribuida en diferentes zonas del cerebro y que la comunicación entre estas zonas del cerebro es lo realmente importante para que se generen estas memorias. Y luego, como último concepto básico, también es importante el control inhibitorio. Hay diferentes tipos de neuronas, hay excitatorias y hay inhibitorias. Y estas segundas son muy importantes porque tener un balance entre la excitación y la inhibición es muy importante para que esta comunicación entre diferentes zonas se pueda generar, ¿no? Entonces, yo concretamente estaba interesada en un tipo de interneuronas que en este esquema que veis aquí, donde la neurona gris sería la excitatoria, estas verdes, que son parvalbúmina, estas son las que a mí me interesaban. Y podríamos decir que el objetivo, ¿no? mi estudio de tesis fue estudiar el rol de estas interneuronas del hipocampo en la formación y actualización de memorias episódicas, que son aquellas memorias autobiográficas que tenemos de todo lo que nosotros hemos vivido hasta ahora. Entonces, para poner un ejemplo práctico, voy a hablaros de una de mis memorias. Y aquí os enseño a mi perra Ciri y el primer día que le pusimos un chubasquero. Fue un día bastante divertido. Como veis, su cara de circunstancia al principio ella no entendía muy bien, pero luego le gustó mucho y ya empezó a correr. Entonces, yo de este día recuerdo quién estaba conmigo, dónde estábamos, los olores, porque estaba lloviendo, todo el barro que había en aquel camping. Todo esto son informaciones de distintos tipos que cuando llegan a nuestro cerebro llegan a diferentes zonas del cerebro, de manera que se activan de manera sincronizada diferentes poblaciones de neuronas que están en diferentes lugares, como decía. Y esto es lo que se conocería como una red neuronal. Entonces sabemos, como ya he dicho antes, que esta comunicación y que esta coordinación para que esto ocurra de manera sincronizada es lo que nos permite luego tener una representación unificada de la memoria, porque cuando entra al cerebro entra dividida. Pero ¿cómo ocurre esto, ¿no? Y cuáles son los mecanismos que coordinan esta sincronización es lo que no se sabe y es lo que nosotros con mi tesis queríamos resolver. Entonces, usando esta experiencia que yo tuve, tenemos dos opciones. O bien se guarda en memoria o bien no se guarda en memoria. Y nuestra hipótesis de trabajo era que estas interneuronas parvalbúmina, que para nosotros eran muy importantes, serían las que podrían estar regulando que se guarde o no se guarde la memoria. ¿Cómo? Pues si estas interneuronas se callan durante un periodo de tiempo, entonces la inhibición quedaría reducida, favorecería esta comunicación y favorecería entonces que se guardara o permitiría que se guarde la información en memoria. Si por el contrario la actividad de estas interneuronas aumenta y crece y aumenta la inhibición en el sistema, impediría que estas conexiones se generaran de forma sincronizada y esa información no quedaría guardada en memoria.
Entonces, una vez que ya tenemos nuestra hipótesis, pasamos a probar si estamos en lo cierto o no. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando, en mi caso, ratones modificados genéticamente, que podemos combinar con otras estrategias también genéticas y que nos permiten, de una manera muy precisa, manipular la actividad de unas neuronas en concreto o de lo que nosotros queramos dirigir. En nuestro caso queríamos poder manipular la actividad de las interneuronas parvalbúminas, o bien activándolas o bien reduciéndolas. Aquí os enseño, a modo de ejemplos, unos cortes de cerebro de ratón, tienen 50 micras de grosor, y si cogiéramos uno de estos cortes y lo miramos al microscopio, aquí podríamos ver en rojo, ¿se ve? Sí. En rojo serían todas las interneuronas parvalbúminas que hay por el cerebro, y en verde tendríamos esas que nosotros vamos a manipular, que hemos conseguido expresar en ellas unos receptores que nos permiten manipular su actividad, y como veis son solo las que están en el hipocampo, que se ve en verde. Y luego aquí este cuadradito, si hiciéramos zoom, pues aquí podemos ver un poquito más aumentadas 3 de estas interneuronas en color rojo. Antes de pasar esta diapositiva quería aprovechar para hablar o comentar la importancia que para mí tiene la experimentación animal y agradecer a estos animales pues todo lo que nos permiten hacer y todo lo que con ello conseguimos, la verdad. Y ahora voy a pasar un poco a los resultados que tuvimos por encima. Una vez que ya tenemos estos ratones y podemos trabajar con ellos, una de las técnicas que más he utilizado durante mi tesis han sido los experimentos de comportamiento. Entonces, los ratones pueden hacer diferentes tareas y con ellas podríamos medir su memoria. En este caso, os enseño un test de memoria espacial. Hay una primera fase en la que codifican o aprenden, ¿no?, este evento, y ellos tienen 2 objetos. Y luego, durante la fase de recuperación cuando tienen que recordar, uno de estos objetos se ha movido de lugar. Si ellos recuerdan la fase de codificación, explorarán mucho más tiempo el objeto que ha cambiado de lugar. Aquí tenía un vídeo para enseñaros, que desde aquí no sé si me puedo salir. Bueno, esto sería un ejemplo. Esto sería un ratoncito dentro de una de estas cajas con 2 torres de Lego en las que ellos estarían explorando, y aquí al lado hay un ejemplo de cómo se analizan estos experimentos, procesando la imagen, cuantificando el tiempo de exploración, y aquí tendríamos los resultados. Entonces, por esta barrita que se refiere a esta primera fase, valores cercanos a 0,5 significan que los animales exploran los 2 objetos por igual, mientras que esta segunda barra, que está por encima del 0,5, quiere decir que prefieren estar explorando el objeto que se ha movido. Esto nosotros lo entendemos como que estos animales tienen memoria espacial y recuerdan lo que pasó el día de antes. ¿Qué pasa si manipulamos las interneuronas parvalbúminas, como os he dicho al principio? Pues cuando reducimos la actividad de las interneuronas en naranja, los animales aprenden mejor este evento que codificaron. Mientras que en azul, si aumentamos la inhibición de estas interneuronas, impedimos que la memoria se forme, como veis en esta barrita que queda cerca del 0,5. Por lo tanto, no tienen preferencia por este objeto que se ha movido, ya que no son capaces de recordar lo que pasó el día de antes. Y, por tanto, nuestra hipótesis de trabajo parecía que se cumplía, ¿no? Y este momento fue bastante emocionante para nosotros, pero nos preguntábamos si podía haber algún efecto secundario o adverso a esta mejora del aprendizaje, porque, claro, entonces sería muy sencillo poder hacer algún potenciador cognitivo. Entonces, cada vez que vamos a estudiar un examen, reducimos nuestras interneuronas y solucionado. Entonces, ¿qué hicimos? Aumentar la cantidad de información que ellos tenían que aprender para ver si esto tenía algún efecto.
lo que ellos entonces diseñamos un experimento en el que tenían 4 contextos diferentes, de manera que tenían que aprender y recordar lo que había en los 4. Y lo que vimos aquí, sin entrar en detalle de la gráfica, recordad que valores cercanos a 0,5 es que no recuerdan, es que tanto aumentando o inhibiendo la inhibición empeoraba el aprendizaje. Por lo tanto, son capaces de aprender mejor un evento, pero no varios. Así que esto podría ser un efecto bastante adverso, ¿no?, de esta manipulación. Y esto fue un poco por encima, son los resultados más relevantes de mi tesis, entre otros. Seguimos a día de hoy intentando explicar ciertas cosas antes de publicar el artículo y poder compartirlo con el resto de la comunidad científica. Pero estamos bastante contentos con los resultados. Y ya por último, una vez que terminé la tesis, empecé mi etapa postdoctoral, que es en la que estoy ahora. Sigo en el Instituto de Neurociencias, donde hice la tesis, cosa que no es muy común, pero en mi caso pues, decidí quedarme aquí y estoy muy contenta, la verdad. Estoy en un laboratorio distinto y ahora mi campo de investigación ha cambiado un poco de memoria, he pasado al neurodesarrollo. Así por encima estudiamos en el laboratorio cómo se forman durante el desarrollo los circuitos sensoriales, que son los que llevan la información de los sentidos. Entonces estudiamos esto en condiciones normales, pero también en condiciones de deprivación sensorial, para poder estudiar qué ocurre cuando hay uno de los sentidos que no funciona y no manda información, qué ocurre en el cerebro y qué cambios se generan bajo estas condiciones de deprivación. De hecho, estoy muy contenta porque recientemente nos han aceptado un artículo. Es el trabajo de una compañera, es el trabajo de su tesis. A mí me pidió colaborar cuando ya estaba al final de su etapa. Entonces, para mí ha sido una recompensa muy rápida porque en poco tiempo pues, ya tenemos el resultado. Como veis, yo sigo esperando poder publicar el artículo de mi tesis todavía. Y bueno, ya para terminar, solamente deciros que realmente pues, el camino no ha sido tan lineal. Ha sido una cosa más bien así. El máster, cuando empecé el máster yo ya dije, Elena, agárrate que aquí vienen curvas, porque fue un año bastante intenso, yo venía de psicología, había mucha materia de genética que yo no controlaba muy bien, pero la verdad que cuando terminé y defendí el trabajo, presenté mi trabajo de fin de máster, no sé, fue como una droga, creo. Me dio toda la satisfacción. Fue un momento muy gratificante. Entonces fue cuando decidí quedarme a hacer la tesis, súper motivada. Quería todos los retos, quería que fueran mis desafíos y afrontarlos, superarlos. Pero cuando ya acumulas ciertos años y además acumulas pues, parón por una pandemia mundial, por ejemplo, muchos experimentos fallidos, que a lo mejor has perdido 3, 4, 5 meses de trabajo que al final no te vale para nada. Incluso el estar intentando publicar un artículo y que todos sean rechazos, este es el típico meme del proceso de publicación. Cuesta muchísimo, es un proceso muy largo y aquí mucha gente es donde te puedes quemar un poco también, ¿no? Además, todo esto sumado a tener a ser una persona un poco perfeccionista, autoexigente, que creo que muchas de nosotras cumplimos este perfil. Y creo que estas son características muy positivas y muy buenas para un trabajo en ciencia, pero que también, llevados al exceso, pueden ser factores de riesgo, ¿no? y pueden ser perjudiciales para nuestra salud mental. Y de hecho, el síndrome del impostor es una de las condiciones psicológicas más comunes que pueden darse, sobre todo en mujeres científicas, ya que llega un punto en el que somos un poco incapaces de reconocer nuestros propios logros y de podemos llegar a pensar que no merecemos el reconocimiento que podemos llegar a tener o los éxitos que tengamos, ¿no? Entonces creo que, de hecho,
la salud mental creo que es la temática de esta edición del 11F y creo que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, paciencia para tu ciencia, porque va a ser necesaria. También creo que es algo que podemos y que aprendemos durante el camino. Y bueno, he de decir que a día de hoy estoy muy contenta, he vuelto a recuperar mi motivación 100%, he podido ir cumpliendo retos y estoy deseando pues, cumplir muchos más. Y nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Elena, por tu sinceridad y por la charla. Me ha encantado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, la pregunta de hoy es, ¿qué hago yo aquí? Pues bueno, como ha dicho Silvia, soy Chiara, soy italiana, vengo de una ciudad que se llama Lecce y allí estudié pues, mi carrera, el grado en biología. Durante esta etapa de mi vida tuve la posibilidad, gracias al programa Erasmus, de estar en Jaén y hacer mi segundo año de carrera. Pues me gustó tanto España que decidí al año siguiente volver y esta vez en Valencia, siempre con una beca Erasmus, pero en este caso era un traineeship que me permitía hacer el trabajo de fin de grado. Pues considero que este momento fue muy, muy importante para mi futuro porque pues, estuve en un laboratorio de neurogénesis y me fascinó tanto que decidí cambiar mis planes para el máster. Yo estaba convencida de querer estudiar biología marina y al final pues terminé en Roma haciendo un máster en neurobiología. Y nada, lo terminé en el 2019, justo en el diciembre, justo poco antes de que empezara la pandemia. Entonces, pues durante la pandemia al principio pues empecé a plantearme un poco qué hacer de mi vida laboral. Si hacer un doctorado, si empezar en una empresa, hacer otro máster, otras opciones. Al final, pues decidí para un doctorado porque siempre me ha gustado la parte de la investigación y acepté el reto conmigo misma. Y bueno, empecé a mirar un poco en toda Europa las ofertas que habían de doctorados y todos los proyectos que me gustaban, pues decidí presentar mi solicitud. Y encontré una en Alicante, donde pues cuando la vi, pues en el proyecto dije, guau, está muy chulo, me encantaría. Pero cuando leí el perfil del doctorando, dije, uff, es que mi perfil no encaja nada con lo que está pidiendo el jefe. Pero bueno, me animé igualmente y decidí presentar mi solicitud y sorprendentemente, unos días después recibí un correo que me decía que me habían seleccionado para la entrevista. Y así pues hice la entrevista, la verdad que fue muy bien y tanto que al día siguiente mi actual jefe me contactó para decirme que me había dado la posición. Entonces, pues desde el 2021 estoy aquí en Alicante, en San Juan de Alicante, y empecé mi doctorado en neurociencia. Y bueno, justo hace poco, en octubre del año pasado, tuve la oportunidad de hacer una estancia de 3 meses en Colonia, gracias a una beca de la Organización de Biología Molecular Europea, en Colonia, que considero que ha sido una experiencia muy enriquecedora, no solo a nivel científico, sino también personal. Pero bueno, ahora me gustaría un poco contaros de qué trata mi proyecto de tesis. Y el objetivo principal de mi proyecto de tesis es intentar contestar a esta pregunta: ¿por qué el frío alivia el dolor térmico? Entonces, para un poco empezar, os cuento que las quemaduras pues, son lesiones que pueden ocurrir, afectar a cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar. Y por estadísticas se ha visto que la mayoría de estas lesiones ocurren en casa y que cada año se producen 11 millones de lesiones de todo tipo. Además, sabemos que hay diferentes grados y tipos de lesiones por daño térmico. Las lesiones pueden deberse a fricción, fuentes químicas o eléctricas, frío y calor, y en particular en este último, que es donde yo me he centrado para mi tesis, estas pueden ocurrir por contacto con líquidos calientes, sólidos o fuego. Para poder contestar a la pregunta inicial es importante saber cómo se procesa la información sensorial. Entonces sabemos que la experiencia sensorial empieza en la periferia, donde hay unos terminales nerviosos que lo que hacen es recibir constantemente millones de
de estímulos, y lo que hacen es transmitir esta información a la médula espinal, en particular a la asa dorsal, y aquí viene procesada esa información y luego se traslada al centro superior, que es el cerebro. Y bueno, un ejemplo concreto de lo que acabamos de explicar es, por ejemplo, cuando estamos cocinando y accidentalmente pues tocamos la olla que está caliente. Entonces la primera cosa que hacemos, además de claramente retraer la mano de la fuente de calor, es meter la mano bajo el agua fresca del grifo para que nos alivie. O, por ejemplo, cuando tenemos una inflamación, pues meter algo fresco para que podamos sentir alivio. Pues se ha visto también que los animales tienen un comportamiento parecido y en este caso los ratones lo que hacen es lamerse la zona que presenta dolor. Entonces, lo primero que hicimos fue desarrollar un modelo robusto y reproducible de daño térmico que decidimos llamar BIRE, por su acrónimo en inglés Burn Injury by Repeated Exposure, que nos permite reproducir las características de los daños térmicos. Entonces, después de tener este modelo, lo primero que hicimos fue caracterizarlo a nivel agudo con diferentes baterías de test comportamentales. El primero pues, fue es el von Frey, que nos permite medir la sensibilidad mecánica y que consiste en poner unos filamentos de diferente fuerza debajo de la pata de ratón y ver a cuánto a cuánta fuerza pues retira. Y como podemos ver en la gráfica, pues es que una vez que el animal presenta el tratamiento, entonces el daño térmico, lo que vemos es que la sensibilidad incrementa porque a una fuerza inferior ya tenemos una respuesta. Algo similar ocurre también a nivel térmico, que se puede medir con el test de Laird-Graves. En este caso no tenemos filamento, sino que una fuente de calor. Y aquí aparece lo mismo, que una vez que el ratón recibe el tratamiento, lo que vemos es que una vez que se pone la fuente de calor, necesita menos segundos para retirar la pata. Eso significa que tiene sensibilidad térmica. Y otro test que hemos decidido hacer es lo de la alodinia, que es cuando un estímulo que de normal no es nocivo se convierte en doloroso, como el simple pasar un bastoncillo. En este caso se pasa debajo de la pata del ratón. Y como podemos ver, en un umbral normal pues la respuesta es muy baja, casi nula, mientras que después del daño térmico la respuesta es dolorosa. Luego decidimos estudiar también la recuperación de los animales después del tratamiento y un dato que fue muy interesante es que vimos que hay diferencia entre machos y hembras. Y en particular en esta gráfica podemos ver que la recuperación en los machos a nivel de hipersensibilidad mecánica es más rápida comparada que en las hembras. Pero un dato que nos llamó muchísimo la atención es este pico de hipoalgesia que vemos aquí un día después del tratamiento, que se ve solo en macho. Esto significa que el ratón en ese momento no presenta dolor, porque es exactamente, uno es como si es como el umbral normal. Entonces, pero claro, no tenía sentido porque, los días siguientes vemos que sí que presenta algo de dolor. Entonces, pues decidimos estudiar este pico de hipoalgesia y para hacer eso, pues utilizamos un ratón que expresa una proteína fluorescente roja en lo que son nuestros mecanonociceptores. Entonces, como podemos ver, estas son fotos de piel de ratón. En una situación de control, las fibras se encuentran en lo que es la epidermis, esta zona. Y un día después del tratamiento, lo que vemos es que prácticamente las fibras han desaparecido casi totalmente. Y nosotros hemos medido también la longitud en macho y en hembra de esta fibra cortita y hemos visto que los machos que en hembra son más largas que en los machos. Entonces, esto podría explicar el resultado que hemos visto en la diapositiva de antes, en el momento de un día, porque aquí probablemente, aunque se le da el estímulo, las fibras son tan cortas que no pueden recibir ese estímulo y por eso no notan el dolor. Como podemos ver, 4 días después tenemos la regeneración de las fibras, pero por el resultado que hemos visto a nivel comportamental,
hemos pensado que esas son más sensibles en la hembra y por eso necesitan más tiempo para recuperarse. Pues después de caracterizar mi modelo animal, lo que hicimos sucesivamente fue desarrollar un paradigma experimental para poder medir la analgesia por frío. Como en humanos lo que funciona es agua fresca, hemos pensado aplicar lo mismo en los ratones. Entonces, como podemos ver, lo que hemos visto antes, este es el umbral normal del ratón, en una situación basal. Cuando le hacemos el vire, incrementa la sensibilidad, pero una vez que hacemos el tratamiento con agua fresca, lo que vemos es que prácticamente tienen analgesia por frío. Esto implica que el dolor le ha desaparecido. Entonces, esto, junto con otros experimentos, nos ha hecho llegar a la conclusión que las fibras TRPM8, que son las que se activan cuando está el frío, median la analgesia por frío en nuestro modelo. Entonces, estas dos sensaciones, el dolor y el frescor, se procesan por vía diferente, pero al mismo tiempo pueden comunicarse y por eso tenemos la sensación de alivio. Pero hoy en día pues aún no se sabe el mecanismo que permite todo esto. Entonces, pues esto es lo que queremos descubrir. Cuando decimos descubrir un mecanismo, tenemos que pensar como hacer un puzzle, porque realmente cada pieza significa algo para nosotros. Por ejemplo, en mi caso podría ser una célula o una población celular. Y lo que tenemos que hacer es investigar cada pieza e intentar encontrar la información de cada pieza. Entonces, una vez que tengamos las informaciones de las piezas que necesitamos, lo que podemos hacer es intentar poder poner un poco de orden a las piezas y empezar a construir nuestro puzzle, hasta llegar al punto final de encontrar la última pieza del puzzle para poder completarlo y, en mi caso, bueno, descubrir el mecanismo. Actualmente nosotros estamos un poco en dos fases, en el sentido que tenemos ya unos datos que nos permiten intentar construir nuestro puzzle, pero al mismo tiempo estamos investigando otras piezas que nos faltan. Y bueno, espero que esto pueda dar algunas aproximaciones para disminuir el dolor en un futuro. Y bueno, como ha dicho Elena, yo llevo 4 años de tesis y bueno, creo que sabemos que el doctorado es un reto grande y que bueno, nos podemos enfrentar a diferentes situaciones. Yo la verdad que estoy muy contenta con el proyecto, pero es verdad que también hay momentos un poco difíciles cuando pues los experimentos no salen o, como ha dicho también Ela, pues tardas unos meses para obtener unos resultados y luego pues no tiene ningún sentido o es totalmente lo que no te esperas y esto pues te hace plantear otras preguntas y son más experimentos que no se pensaban y que tienes que hacer, entonces pues eso retrasa un poco toda la parte, digamos, de experimentación y trabajar con animales pues tal vez es no demasiado sencillo porque pues hay unos tiempos de espera que no son indiferentes. Pero bueno, en general pues me puedo decir que estoy satisfecha hasta ahora de la trayectoria. Y nada, pues este es el grupo en el que trabajo, que está liderado por el doctor Francisco Taverner, y esos son mis compañeros que me ayudan en las tareas diarias y en soportarme y soportarme durante el día a día. Y nada, eso es todo. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Chiara, muy claro, muy interesante. Pasamos a la siguiente charla. La charla que dice, no fui yo, fueron mis genes. Todo tuyo. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Como ya dijeron, me llamo Helden. Y pues nada, les voy a presentar la charla de No fui yo, fueron mis genes, que es básicamente una historia de cómo mis genes han definido un poco mis decisiones o no. Entonces, quiero que al final den su opinión de si creen que mis genes en realidad me llevaron por el mal camino, buen camino, o no. Entonces, bueno, primero que todo, pues, ¿quién soy? Por si no se habían dado cuenta por el acento, pues no soy de aquí, soy de Colombia, soy de Medellín, y vengo de una familia súper artística. Yo creo que el 80% de mi familia es de músicos, bailarines, pintores. El otro 19% son ingenieros de sistemas y pues que la rara de la familia tenía que ser yo, bióloga.
Y bueno, que ahora estoy incursionando en esto de ser neurocientífica. Soy una neurocientífica bebé, diría yo. Apenas estoy en el primer año de doctorado, empecé en octubre. Pero antes de llegar a este punto de cómo terminé en neurociencias, pues les voy a contar un poquito mi historia. Entonces, ¿cómo empezó todo? Pues de cuando estaba yo chiquita, siempre me encantaron los animales, desde los más grandes hasta los más pequeños, me encantaban también los insectos, y pues debo admitir que de mis animales favoritos en esa época eran las serpientes, y pues creo que de mis pasatiempos principales era ver programas de televisión de animalitos, Animal Planet, yo creo que era mi canal preferido, me encantaban los documentales, pero cuando yo veía estos programas, sobre todo cuando empecé a ver documentales de primates, y aquí un paréntesis para darle las gracias a, creo yo, una gran mujer que me inspiró muchísimo y que yo creo que le tengo que dar las gracias por estar aquí, que es Jane Goodall, que es una primatóloga espectacular que le dedicó su vida a estudiar primates. Me generaba muchas dudas, pues el comportamiento en general me parecía bastante interesante, no solo de los primates, aunque pues debo decir que por ser parecidos a nosotros, pues eran como los que más curiosidad me generaban, pero en general me parecía raro porque me parecía como que cada animal tenía una personalidad diferente, o sea, perros incluso de la misma raza, nacidos el mismo día, hermanos, y tenían personalidades distintas, es como que, no sé, eran hermanos, pero hay uno, no sé si han visto, que es como el extrovertido que ahí defiende a todos, y luego hay otro que está en un rincón escondido. Y pues claro, obviamente mis preguntas cuando estaba pequeña no eran tan complejas, pero igual me llamaba la atención que incluso insectos, habían unos que se veían más atrevidos que otros. Siempre me preguntaba por qué, qué era lo que hacía que fuéramos diferentes entre nosotros. Incluso viendo en la familia, como que uno tiene más afinidad o se parece más a ciertas personas y dirán, ay, pues obvio, pues te criaste con ellos y aparte que, no sé, pasabas más tiempo. Y sí, pero no sé si a alguno de ustedes le pasó que alguna vez una persona familiar lejano llega y les dice, ay, tienes el mismo gesto de la tía, no sé quién, inserta aquí familiar random. Y pues, claro, jamás había hablado con esa persona, pero era como, ajá, me parezco a alguien que no conozco, era, ¿por qué? Y ahora pues se ha popularizado mucho esto que dice que todos los gatos naranjas están locos y comparten una sola neurona. Ese era un asunto, pero en ese momento, pero claro, es como que, ¿por qué? O sea, ¿qué tienen en común? Y entonces, bueno, ahí entré a la escuela y aprendí de esta cosa maravillosa que es la genética, que en realidad fue como, sigue siendo uno de mis grandes amores, y aprendí que, claro, heredamos características de nuestros padres, y en ese momento tuvo como más sentido que me pareciera más a ciertas personas, o incluso familia que yo no conocía, tenía sentido, es como, ok, ya, porque heredé esto ancestralmente, no sé, y pues tal vez de ahí venga que, no sé, hay un gen naranja que es un gen de locura. En ese momento, para mí, mi visión era bastante simple, es como, ok, entonces gen igual lo que sea. Y me metí a biología, para sorpresa de mi familia, de artistas. Claro, ellos no comprendían muy bien cómo me había metido en biología, pero entré a biología y aprendí que, claro, no era tan fácil como decir que un gen igual a un rasgo, sino que aprendí, pues, claro, genes más ambiente igual nuestra persona, y pues la familia con la que nos criamos, el tiempo que pasamos con nuestros amigos, las actividades que realizamos, incluso lo que comemos, hacen que nosotros seamos nosotros. Aquí hay otro concepto que no voy a hablar mucho al respecto, y es que hay algo que une genes con ambiente, que es la parte epigenética, pero pues como es una charla corta, pues no voy a hablar de ese otro amor que descubrí mucho más tarde. Pero bueno, el caso es que estando en biología, como me encantaba toda esta parte de genética y de comportamiento, lamentablemente en Colombia no tenía mucha opción de estudiar genética del comportamiento. Hice lo más parecido que podía hacer y era estudiar genética de enfermedades psiquiátricas y neurológicas, que mi tesis, bueno, mi trabajo de grado consistió en buscar genes compartidos entre varias enfermedades, y pues aprendí un montón de genes que estaban asociados a varias enfermedades, pero pues yo seguía sin entender cómo era que una mutación en un gen cualquiera llevaba a que tuvieras más probabilidades de tener depresión. O sea, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Listo, ay, aumenta la proteína o disminuye la proteína.
no, yo todavía no entendía por qué. Entonces, mientras más leía, pues más preguntas me surgían, pero claro, y encontré obviamente algo muy obvio, y es que pues dependemos de nuestro cerebro, y pues tengo que admitir que en ese momento de la vida de cerebro, pues yo solamente sabía básicamente pues que tenía un cerebro, porque, a ver, honestamente lo básico, o sea, sabía que había neuronas, sabía algunas cosas, pues sí, lo que nos habrán enseñado en biología, pero de estructuras o el detalle, para qué servía cada cosa, no tenía ni idea. Entonces, mientras hacía mi tesis, pues fui leyendo más y concluí que para las preguntas que yo me estaba planteando, tenía que estudiar sí o sí el cerebro, porque si no, no le iba a poder entender. Entonces, vine a España, justo a entender cómo funciona el cerebro. Vine aquí a hacer el máster en neurociencias en el instituto. Y pues me gustó lo suficiente como para terminar haciendo el doctorado, haciendo el doctorado. Y entré al grupo de cognición e interacciones sociales del doctor Félix Leroy. El grupo está bastante interesado en entender cómo diferentes estructuras pues, van a afectar o van a regular estos comportamientos. Yo en particular estoy estudiando este que se llama Inducium Griseum. Si no lo conocen, no los culpo, yo no sabía que existía hasta hace 6 meses. Que aquí son estas 2 pequeñas líneas azules que le dibujé aquí al cerebro del ratón. Son 2 franjas muy delgadas que están justo encima del cuerpo calloso. Aquí tienen una foto real, el microscopio, es una vista sagital. Aquí tenemos el cuerpo calloso y el Inducium Griseum es esta pequeña franja verde que está aquí encima. Y bueno, pues, ¿para qué sirve? Ni idea, la verdad es que no tenemos ni la más remota idea. Entonces mi proyecto de doctorado consiste justo en eso, averiguar para qué sirven estas 2 pequeñas franjas verdes encima del cuerpo calloso. Y pues que una de las formas de estudiarlo, y pues sin entrar mucho en detalle cómo funciona, es que la ciencia muy maravillosa, yo tampoco sabía que esto existía, pues tenemos formas ahora de apagar temporalmente una zona determinada del cerebro, usando ratones transgénicos y ciertas pues, manipulaciones. Entonces, pues claro, se imaginarán que si tengo un ratón normal con su cerebro completamente activo y veo cómo se comporta, y luego le inactivo o le apago justo la zona del cerebro que estoy estudiando y veo que cambia el comportamiento, pues podría pensar que si apagué esa zona y cambia el comportamiento es porque está bastante involucrada en eso. Entonces, pues aquí en particular, pues todavía no es que tenga muchísimo que contar porque apenas ando haciendo experimentos, pero uno de los más interesantes que hemos estado viendo en comportamiento social es ver si esta zona del Inducium Griseum puede cambiar la preferencia de los ratones por interactuar con ratones que ya conocen o si prefieren ratones nuevos. Entonces, un ratón normal con todo su cerebro activo prefiere, cuando lo pones a elegir entre un ratón, un amigo, un familiar en que ya conoce y un ratón nuevo, los ratones normalmente prefieren ir a interactuar con ratones que no conocen, son bastante sociables, les gusta hacer amigos nuevos. Pero lo que hemos estado viendo es que cuando inhibimos esta zona, prefieren pasar más tiempo con ratones que ya conocían. Entonces, un poco como, bueno, yo en particular, si llego a un grupo, un lugar donde hay mucha gente, yo prefiero quedarme en mi rincón con mis amigos en vez de interactuar con personas nuevas. Los ratones también, aunque pareciera que hubiera una especie de link entre estos 2 comportamientos, entre esta zona del cerebro y este comportamiento. ¿Cómo lo hace? Pues que ni idea todavía, aún estamos tratando de determinarlo, posiblemente porque tiene ciertas conexiones con hipocampo, pues es nuestra teoría por ahora, con CA2 para los más conocedores aquí. Entonces, creemos, todavía no sabemos, estoy en ese punto aún. Y bueno, pues nada, que en este punto sigo teniendo más preguntas que respuestas. Y bueno, no sé qué creen ustedes, si veniendo de familia artística, ¿qué tuvo que ver ahí mi genética con mis decisiones? Pues yo creo que sí fui yo y que también fueron mis genes, que no sé, curiosidad, creatividad, tal vez vengan de la parte genética. Y ya, muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Helden. Genial. Yo sí que creo que fueron también la creatividad de tus genes y tu familia, porque necesitamos mucha creatividad para hacer este trabajo, ¿no? Y pasamos a la siguiente charla, que la va a dar Laura Pérez Grau, y nos vas a hablar de revelar los mecanismos de la evolución cerebral. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Laura Pérez y soy investigadora predoctoral también en el Instituto de Neurociencias. Estoy acabando mi primer año. Y bueno, voy a hablar un poco del laboratorio en el que estoy, lo que estamos haciendo, que es el de neurogénesis y expansión cortical. Y este laboratorio se centra sobre todo en estudiar los mecanismos celulares y moleculares que están implicados en el desarrollo de la corteza cerebral a lo largo de la evolución de las especies. ¿Y por qué la corteza cerebral? Bueno, pues la corteza cerebral es una estructura del cerebro donde se producen funciones muy importantes, como son distintas funciones cognitivas de la atención, el lenguaje, la memoria, así como la percepción, el razonamiento, la imaginación, el pensamiento. En definitiva, digamos que son esas funciones que nos identifican como humanos y nos diferencian del resto de animales y sobre todo de mamíferos. Además, esta corteza cerebral se sabe que en los humanos tiene su máximo desarrollo, con una superficie que ha crecido exponencialmente, de manera que se tiene que plegar sobre sí misma para que pueda caber en lo que es el cráneo, y dando lugar a los giros y a los surcos característicos del cerebro humano. Y por lo tanto, lo que se ha venido pensando y se piensa es que la corteza cerebral, esta gran expansión, es la que está relacionada con el aumento de la capacidad intelectual en los humanos. Entonces, en nuestro laboratorio, en lo que se ha venido estudiando muchos años, son esos mecanismos que han llevado lugar a esta expansión de la corteza cerebral en las distintas especies, y para ello se estudia el proceso de neurogénesis, que es el proceso en el cual se generan las neuronas, en este caso en la corteza cerebral. En el proceso de neurogénesis destacamos la célula progenitora, que es la célula de la glía radial, y dos tipos que tiene de formar las neuronas. La neurogénesis directa, que sería aquella en la que la célula directamente da lugar a la neurona, o la neurogénesis indirecta, en la que la célula progenitora se dividiría en un progenitor intermedio y este a su vez daría lugar a más neuronas. Entonces, bueno, como veis en este esquema, la neurogénesis directa daría lugar a menos neuronas que la indirecta. En la indirecta es aquella en la que produce una expansión de la corteza cerebral, se producen más neuronas y los pliegues característicos del cerebro. En nuestro laboratorio trabajamos con distintas especies animales, como son reptiles, aves y mamíferos, el ratón y el hurón. Y se ha visto que en los reptiles, por ejemplo, y en las aves predominaría la neurogénesis directa, mientras que ya en los mamíferos más simples como el ratón o más superiores como el hurón, la neurogénesis indirecta predomina en algunos estadios del desarrollo. Y algunos datos importantes que se han estudiado es, por ejemplo, a nivel molecular, que debe haber un balance entre dos moléculas que son robo y delta, que cuando hay mucho robo y poca cantidad de delta se produciría la neurogénesis directa, mientras que si hay menos robo y más delta se produciría la neurogénesis indirecta. A día de hoy pues seguimos estudiando distintos mecanismos o distintas moléculas que participan en este proceso de neurogénesis para entender en qué momento del desarrollo se ha dado lugar esta expansión del cerebro mediante la neurogénesis indirecta y nos hace a nosotros pues lo que somos como humanos. En cuanto a las aplicaciones que podemos encontrar de estos estudios, que pues mucha gente te pregunta que ¿por qué haces eso? Se conoce que hay muchas mutaciones genéticas o muchos síndromes que llevan asociado, por ejemplo, un defecto en el desarrollo de la corteza cerebral y tiene como consecuencia pues, retraso mental o una menor capacidad intelectual. Por ejemplo, la lisencefalia es una enfermedad rara en la que el cerebro es prácticamente liso, no presenta los típicos surcos que suelen tener los cerebros sanos y también suele ir acompañado de microcefalia. Entonces, conocer los mecanismos celulares, moleculares y también genéticos que permiten el desarrollo de la corteza cerebral
va a ser clave no solo para entender o tener unos conocimientos amplios a nivel evolutivo de lo que nos diferencia como especies, sino también para conseguir un tratamiento en un futuro o para evitar enfermedades que presenten malformaciones de la corteza cerebral. Y bueno, para hablar un poco sobre mí, yo vengo del sur de Alicante, de la Vega Baja, de la Huerta de Alicante, y toda mi vida se ha desarrollado allí. Estudié bioquímica en la Universidad de Murcia y cuando estudiaba mi carrera, más o menos ya sabía que me quería dedicar a la investigación. Fue cuando tuve mi primer contacto en un laboratorio y lo tenía bastante claro. Pero bueno, siempre cuando acabas la carrera pues estás un poco perdida, no sabes qué hacer, no sabes en qué meterte. Y además en mi caso fue justo cuando vino una pandemia mundial, así que en realidad me vino bastante bien para decir no voy a hacer nada y dejar un tiempo de pensarme realmente lo que me interesaba. Visto que no se tenía muy claro si podías ir presencial a trabajar, si podías ir presencial a estudiar, decidí trabajar en una empresa privada porque a lo mejor me interesaba más que la investigación, no lo sabía. Pero bueno, estando en la empresa privada me di cuenta de que quería investigar. Entonces, a la vez, empecé a cursar un máster en neuropsicofarmacología aquí en la UMH y cuando terminé el máster ya sabía 100% que me quería dedicar a la investigación y, por lo tanto, debido a los largos tiempos de espera que tienes que aguantar para poder tener una beca, seguí trabajando mientras esperaba estos tiempos y 2 años después conseguí entrar en el doctorado en neurociencias, al cual llevo casi un año. Así que, bueno, estas charlas en realidad vienen bien para la gente de fuera, sabes lo que hacemos, pero a mí me vienen también muy bien para recibir consejos de la gente que ha terminado o está terminando. Yo todavía estoy en mi fase motivadora, en mi fase de que me lo pase muy bien y, bueno, sí que es verdad que algunas cosas son frustrantes, pero todavía me mantengo muy contenta y, bueno, pues esperando aprender mucho y seguir descubriendo cosas interesantes que pueda mostrar en un futuro. Y eso es todo. Muchas gracias. Vamos con nuestra última charla, que la va a dar Isabel Bustos y nos va a hablar de las claves de la memoria, descifrando las claves de la memoria. Todo tuyo. Vale, pues bueno, en primer lugar quería dar las gracias a las organizadoras y al Comité de Igualdad del Instituto de Neurociencias, del que estoy estudiando la tesis, no solo por organizar este evento, sino por muchos otros y por tener también un sitio de referencia al que ir en cualquier situación. Y bueno, como dice Juana, espero que estos eventos no sean necesarios en un futuro, pero bueno, de momento, gracias por organizarlos. Y bueno, como mis compañeras os voy a empezar hablando un poco de mí, los primeros pasos y cómo llegué a hacer el doctorado en el instituto. En primer lugar hice biotecnología, que diréis, ¿qué es la biotecnología? Pues el primer día nos hicieron la misma pregunta en la carrera y nadie supo contestar, pero era un poco la carrera que hacías cuando te gustaba Yo sabía que quería dedicarme a la investigación porque me encantaba la biología, pero no quería ser médico. El trato con el paciente era algo que no me gustaba. Entonces, la biotecnología era la carrera para poder hacer eso sin tener muy claro todavía qué querías hacer más tarde. Aproveché y me fui de Erasmus a Suecia. Hacía mucho frío, pero era muy bonito, Estocolmo. Luego volví y ya tenía claro que me gustaba mucho la investigación y sobre todo en neurociencias. Hice las prácticas en el Príncipe Felipe y en la FE, en 2 grupos que hacían pues precisamente neurociencias y buscar mutaciones en familias. Era trabajar con pacientes y podías buscar la mutación y descubrir las mutaciones raras que compartían entre ellos y estaba muy chulo. Pero luego me vine aquí a hacer el máster en neurociencias en el instituto y ya me quedé, empecé a hacer el doctorado, que sí que es verdad que es una etapa dura, pero también te permite hacer cosas muy chulas como irte de estancia. En mi caso me he podido ir a Australia, que ha estado muy chulo porque nunca pensaba que iba a ir tan lejos. Y os voy a hablar de la memoria. ¿Qué es la memoria? Me gusta mucho esta frase de García Márquez, que dice que la vida no es lo que uno vivió, sino
la que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces, nosotros vivimos y al final tú cuando te vas de viaje y tienes tus recuerdos, al final podemos hacer fotos y te acuerdas y eso es como tu... O sea, tus recuerdos y tus vivencias están almacenadas en esas fotos, ya sea que luego las imprimas en tu álbum o en el móvil. Pero, ¿cómo almacenamos esto nosotros pues eso, en nuestro cerebro? Al final, mi compañera Elena antes ha hecho ya un spoiler y si habéis estado atentos lo sabréis, pero evidentemente se almacenan en el cerebro, pero ¿dónde se almacenan? En unos circuitos neuronales que llamamos engramas. Al final, todos sabéis que en el cerebro pues, tenemos un montón de neuronas y muchas de ellas están conectadas y hacen como circuitos y aquí es donde se almacenan. Entonces, os quería hacer como como una práctica de lo que haría el cerebro ahora mismo, en plan, a la vez que estamos aprendiendo. Entonces, esta sería como un grupo de neuronas que nosotros tenemos en nuestro cerebro que están tan a gusto, estamos en el sofá sin hacer nada y están tranquilas. Y ahora he venido yo aquí a explicaros un poco cómo funcionan y os quería poner el ejemplo de Rosalind Franklin, que ya que estamos en el Día de las Mujeres y las Niñas en Ciencia, fue una investigadora. Y vamos a dejarlo ahí de momento. Entonces, os digo el nombre de Rosalind Franklin y de repente tenéis unas cuantas neuronas que se os van a activar y cuando recordéis este nombre, estas neuronas se han activado ahora porque estáis intentando recordar el nombre, Rosalind Franklin. Si además de esto os digo que descubrió la estructura del ADN, bueno, más que la estructura, hizo la primera foto del ADN, que es la que veis aquí súper borrosa, y esto evidentemente pues dio lugar a muchas investigaciones posteriores porque al final la mayoría de los descubrimientos en medicina parten de haber descubierto el ADN, cómo funciona y las mutaciones que tenemos en ellos. Pues otras dos neuronas, por ejemplo 2, 3, un grupo, se habrán activado ahora que sabéis que además descubrió la estructura del ADN. Y luego sí, además os digo, por ejemplo, que no recibió el premio Nobel, pero en cambio sí que lo hicieron otros dos científicos que fueron Watson y Crick, que a partir de las investigaciones de Rosalind Franklin pudieron descubrir la estructura del ADN, que es la doble hélice que todos vemos ahora, y a partir de ahí pues empezaron a saber más sobre el ADN. Pues otras dos neuronas, otro grupo de neuronas se os activarán. Entonces, al final tenéis como vuestro circuito de Rosalind Franklin, investigadora, que hizo esta foto tan chula de la estructura del ADN en su tesis. No todas las tesis son tan exitosas, pero esta fue mucho. Y que además no recibió el premio Nobel. Entonces, todo esto es como vuestro circuito y aquí es donde se ha almacenado toda vuestra información de Rosalind Franklin. Entonces, si yo de repente un día digo estructura del ADN, estas neuronas se os van a activar y resonará el resto de neuronas del circuito y diréis, ah, sí, porque la persona que descubrió el ADN, ¿quién fue? Rosalind Franklin. Bueno, hizo la primera foto del ADN, o sea, de la doble hélice. Y además no recibió el premio Nobel por ello, aunque otros investigadores que estaban estudiando en el mismo campo, sí. Y al final todo esto, todas estas neuronas se os activarán y será lo que generen vuestros recuerdos, ya sea de Rosalind Franklin o de vuestro último viaje que hayáis hecho, de la Navidad o de vuestra vida en general. Y eso, todo esto formará vuestro circuito Rosalind Franklin. Y estudiar todo esto, ¿para qué sirve? Pues yo al final estoy en el laboratorio de Ángel Barco, que es el de mecanismos transcripcionales y epigenéticos de la plasticidad neuronal, en el que estudiamos cómo se activan estas neuronas en diferentes contextos y en mi caso yo, por ejemplo, lo hago en el caso del autismo. Pero en mi laboratorio se estudian muchas otras enfermedades. Entonces, al final, conocer cómo funciona la memoria, cómo funcionan las neuronas y cómo almacenan toda esta información y cómo todo este proceso está alterado en diferentes enfermedades, pues al final idealmente nos permitirá pues, poder tratarlas y en mi caso eso. Yo estoy estudiando el autismo, que como muchos sabréis, pues es una enfermedad del neurodesarrollo
que afecta al 1% de la población global, o sea, es bastante, y sobre todo los síntomas más característicos es que los pacientes presentan déficits en interacción social, dificultades o les cuesta más comunicarse, procesar también los estímulos sensitivos que reciben y tienen una tendencia a tener muchos estímulos, o sea, muchas conductas repetitivas. Y entonces, pues todo esto también va asociado a déficits cognitivos y alteraciones en el almacenamiento de la memoria. Y nada, para acabar, ahora ya sabéis otro nombre de una científica, Rosalind Franklin, pero no es la única, hay muchas más. También han comentado mis compañeras Jane Goodall, que está por aquí, Marie Curie, que la conocemos todas, Ada Lovelace, hay muchísimas, Barbara McClinton, muchas. Y nada, este día es otro día más para recordar el gran papel que hacen las mujeres en la sociedad, y no solo en la sociedad, sino en la ciencia. Y bueno, también quería dar las gracias a todos mis compañeros del laboratorio, porque evidentemente, como mis compañeras saben, al final la ciencia es un trabajo colaborativo de mucha gente. Aunque tú lleves igual la voz cantante en un proyecto específico, al final hay una colaboración y un trabajo conjunto de mucha gente. Y muchas gracias por su ayuda, porque si no, este proceso sería mucho más difícil. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Damos, por supuesto, las gracias a nuestras charlas de hoy y a Juana también por su introducción. Estamos en contacto para organizar más charlas y más eventos y para que todo el mundo pueda conocer cómo mola ser científica. Muchas gracias.